En 1922, un arqueólogo llamado Howard Carter abrió la tumba del faraón Tutankamón. El mundo esperaba oro, joyas, artefactos valiosos. Lo que encontró fue algo mucho más perturbador. En el interior, en una cámara sellada hace 3200 años, existía una carta. Una carta dejada para ser encontrada. Pero no había firma, solo una fecha que correspondía exactamente al año en que Carter nació. Lo leyó bien, una fecha futura, esculpida en piedra, 3200 años antes de suceder. La ciencia oficial ignora este descubrimiento, no está en libros de texto, no se menciona en documentales mainstream. Es como si alguien hubiera decidido que usted no debería saber. La pregunta ahora es, ¿por cuánto tiempo puede ignorar lo que viene a continuación? En una región remota del Perú, a 3.400 metros por encima del nivel del mar, existe una ciudad que la mayoría de los turistas nunca visitan. Machu Picchu recibe cientos de miles de visitantes por año. Todos toman las mismas fotos, todos cuentan la misma historia. Pero la verdad está a 40 kilómetros de distancia. Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Una ciudad que debería ser solo un sitio arqueológico común. Ruinas, piedras sueltas, historia. Pero en 1965, un arqueólogo llamado Philip Means hizo un descubrimiento que lo dejó sin palabras. Sobrevuela Cusco en helicóptero, algo que nadie había hecho antes con propósito académico, y ve algo imposible. Las calles de Cusco no fueron construidas al azar. No siguen el patrón de crecimiento natural de una ciudad. Forman un patrón geométrico perfecto. Específicamente, una constelación. Pero no una constelación que pueda ver desde el suelo. Si se para en Cusco y mira hacia arriba, ve el cielo normal. Las mismas estrellas que ve en cualquier lugar de la Tierra. La constelación que Cusco forma solo es visible desde el espacio. Deje que esto penetre por un momento. Una civilización sin tecnología de vuelo, sin satélites, sin cámaras. Construyó una ciudad entera en el formato de algo que solo se puede ver desde arriba. La pregunta que surge, ¿cómo construye algo que no puede ver? Machu Picchu no es solo una ciudad, también es un observatorio astronómico extraordinario. Pero hay algo sobre su construcción que los arqueólogos convencionales nunca logran explicar de manera satisfactoria. La ciudad fue construida en un ángulo de exactamente 45 grados, en una montaña prácticamente inaccesible. ¿La explicación oficial? Defensa, mayor campo de visión para detectar enemigos. Parece racional. Hasta que analiza los edificios individuales. Cada templo en Machu Picchu está orientado hacia un evento celestial específico. El Templo del Sol apunta hacia el lugar donde el sol sale en el solsticio de invierno. El Templo de la Luna apunta hacia el lugar donde la luna llena ocurre en su punto extremo norte. Pero aquí está la anomalía que desmente la explicación de defensa militar. Los edificios están orientados hacia eventos que ocurren solo cada 2160 años. Son los ciclos de la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico que los incas no deberían conocer, ni conseguir medir. La precesión de los equinoccios es un ciclo de 25.920 años, donde el eje de la Tierra cambia gradualmente. Detectar este movimiento requiere observaciones de siglos, requiere matemática avanzada, requiere instrumentos de precisión. Los incas construyeron edificios alineados con un fenómeno que solo se puede detectar a través de observaciones sistemáticas durante generaciones enteras. Y aquí está el punto crítico. Dejaron 0 registros de cómo lo hicieron. Ningún dibujo, ninguna fórmula matemática, ningún diario de observación. Es como si alguien hubiera borrado propositalmente las instrucciones. Ahora podría pensar, tal vez dejaron registros y se perdieron con el tiempo. No, porque los incas fueron extremadamente cuidadosos en dejar registros de todo. Quipu, textos en barro, esculturas con información, pero cuando se trata de astronomía, de matemática, de cómo construyeron estas estructuras, silencio absoluto. Un arqueólogo llamado Gary Orton pasó 30 años estudiando
Quipu Incas, los registros de nudo y cuerda que los incas usaban para almacenar información. Descubrió que los quipus contienen información astronómica codificada. Pero los textos que explican cómo leer esa información desaparecieron. Es como si hubieran entregado el código, pero quemado el manual de instrucciones. La pregunta que queda: ¿quién borra registros de conocimiento? ¿Una civilización con miedo de ser olvidada? ¿O una civilización que tiene miedo de que usted entienda? Aquí hay algo que lo incomodará aún más. Cusco fue construida en 1100 de nuestra era. Machu Picchu en 1450. Una separación de 350 años. Pero ambas ciudades, separadas por 40 kilómetros y construidas en épocas diferentes, están alineadas al mismo sistema astronómico. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo construye una segunda ciudad, 350 años después, garantizando que se alinee perfectamente con la primera sin poder ver desde arriba? No puede. A menos que alguien hubiera dejado instrucciones extremadamente precisas, instrucciones que desaparecieron después. O dos, alguien que pudiera ver desde arriba fue involucrado en la planificación de ambas. La pregunta que emerge es peor que las anteriores. Si había alguien coordinando estas construcciones desde lugares elevados, ¿por cuánto tiempo estuvieron aquí? En Arabia Saudita, en un desierto donde no había población significativa, donde hace milenios no existía civilización establecida, arqueólogos descubrieron algo que desafía toda la narrativa del desarrollo humano. 30.000 estructuras de piedra. 30.000. Se llaman kites, cometas, porque cuando se ven desde el aire, parecen abstractos geométricos sueltos en el desierto, pero no son cometas de jugar. Son estructuras permanentes hechas de piedra pesada, dispuestas en líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros. El descubrimiento formal ocurrió en 1924, pero fue ignorado por los principales institutos arqueológicos durante 70 años. Solo en 1997, con satélites de alta resolución, el mundo académico fue forzado a reconocer: estas estructuras existen, fueron hechas a propósito, y nadie sabe por qué. 30.000 estructuras no es un número aleatorio, pero la precisión va mucho más allá. Estas estructuras están todas construidas en alineación perfecta. Todas apuntan hacia el mismo punto en el horizonte, específicamente hacia el lugar donde el sol sale en determinadas épocas del año. Pero aquí está el problema con la explicación común. Los arqueólogos oficiales dicen que eran trampas para cazar gacelas, un mecanismo donde animales corren en líneas rectas hasta caer en una trampa. Parece lógico, hasta que piensa por 5 segundos. Los animales no ven estructuras de arriba hacia abajo. Una gacela no puede mapear una línea de piedra visible solo desde el espacio. Es físicamente imposible. Es como poner una cámara en Marte y esperar que un conejo de la Tierra caiga en ella. Entonces, ¿por qué los arqueólogos insisten en esta explicación? ¿Por qué no dicen simplemente, no sabemos? Las 30.000 estructuras en el desierto saudita no forman un patrón único. Forman múltiples patrones anidados, como si fueran capas de información. Cuando se mapean digitalmente, algo que solo fue posible con tecnología de satélite moderna, revelan lo siguiente: las estructuras centrales apuntan hacia el nacimiento del Sol. Las estructuras periféricas apuntan hacia constelaciones específicas. Las estructuras más distantes apuntan hacia puntos en el cielo que ya no existen, posiciones de estrellas que cambiaron a lo largo de miles de años. Esto significa: alguien mapeó los cielos en diferentes periodos de tiempo. Alguien dejó un registro de cómo se mueven las estrellas, un registro visible solo desde el espacio. La pregunta que emerge: ¿un mapa del cielo para quién? ¿Para quién observe desde arriba? Ahora prepárese. Cuando superpone el mapa de las estructuras sauditas con la forma de Cusco, hay correlaciones. No son idénticas, pero usan el mismo lenguaje geométrico, los mismos ángulos, los mismos principios de alineación astronómica. Dos regiones del mundo, separadas por océanos, climas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, pero el mismo código.
Los arqueólogos no hablan de esto, porque hablar sobre patrones globales de construcción astronómica sugiere contacto, coordinación, planificación central. Ninguna universidad quiere sugerir que las civilizaciones primitivas poseían conocimiento compartido. Esto desestabiliza la narrativa del desarrollo gradual. En las pirámides de Egipto existe un número que aparece tan frecuentemente que no puede ser coincidencia. 1,618, también conocido como Phi, o la proporción áurea. Esta proporción aparece en la altura de la Gran Pirámide. Aparece en el ancho de cada cámara, aparece en los ángulos de los pasillos, aparece en el diseño total del complejo de Giza. Pero aquí está lo incómodo. La proporción áurea no es un número que descubra mirando la naturaleza egipcia. No está en las plantas de Egipto, no está en los animales, no está en los cristales, no está en nada que un observador casual viera. La proporción áurea es un patrón cósmico. La proporción áurea gobierna la espiral del ADN humano. Es visible en la estructura de una galaxia. Aparece en fenómenos cuánticos subatómicos. Los antiguos egipcios no tenían microscopios, no tenían telescopios, no tenían espectrómetros, no tenían absolutamente ninguna forma de saber cómo se veía el ADN. Pero incorporaron la proporción áurea, la misma proporción que gobierna el ADN, en estructuras de piedra permanentes. Un investigador llamado John Taylor, en 1859, midió las pirámides con precisión obsesiva. Descubrió que la razón entre la altura y la base es 1,618. Sugirió que era coincidencia. Preferencia estética. Los egipcios simplemente pensaban que era bonito. Pero hay un problema. Si era solo preferencia estética, ¿por qué ninguna otra civilización primitiva llegó a la misma conclusión? ¿Por qué los aztecas, los mayas, los hindúes antiguos no incorporaron esta proporción en sus templos? La proporción áurea aparece específicamente donde están las pirámides. La Gran Pirámide tiene una altura de exactamente 146,5 metros. La base tiene 230,3 metros. Cuando divide 230,3 por 146,5, obtiene 1,5717. ¿Cercano a 1,618? Sí, pero no exacto. Pero cuando mide las cámaras internas, los ángulos de los pasillos, la cámara del rey, cada elemento interno está calibrado con precisión decimal de múltiples posiciones para reflejar 1,618. Esto no es coincidencia, esto es intención. Alguien, muy deliberadamente, incorporó esta proporción en cada aspecto de la estructura. La pregunta, ¿por qué? ¿Qué hace que la proporción áurea sea tan importante que gastaría décadas construyendo una estructura para expresarla en todas sus formas? La proporción áurea es fundamental para cómo se forman las galaxias. Es la proporción de cómo se expanden los brazos espirales de una galaxia. Es la proporción de cómo orbitan los electrones, los núcleos. Los egipcios no solo incorporaron este número, lo incorporaron en la estructura de una pirámide que apunta hacia el norte magnético con precisión de 0,05 grados. Una pirámide que se alinea con las estrellas de Orión, las mismas estrellas que aparecen en representaciones egipcias de su cosmología. Es como si alguien hubiera dicho, use este número, constrúyalo aquí, apúntelo hacia allá, deje esto para ser descubierto después. Existe un campo llamado arqueoastronomía. Estudia alineaciones astronómicas en estructuras antiguas. Pero cuando busca artículos académicos sobre la proporción áurea en estructuras egipcias, encuentra muy poco. Cuando busca explicaciones para por qué la proporción áurea aparece tan frecuentemente, encuentra artículos intentando desmentir que aparece. Es como si hubiera una agenda activa de normalizar las cosas más perturbadoras. Los mayas crearon un calendario astronómico tan preciso que podía calcular ciclos celestiales con un error de solo 0,2 segundos por año. Deje que eso penetre. 0,2 segundos de error por año, en ciclos que duraban millones de años. Nuestros mejores telescopios modernos, con computadoras avanzadas, con física cuántica, pueden calcular ciclos con error de 0,1 segundos.
Los mayas lo hicieron mejor que nosotros, sin instrumentos, sin vidrio, sin números decimales como los conocemos, solo con observación. El calendario maya no era solo un calendario, era un mapa de ciclos celestiales específicos. Pero aquí está lo incómodo. Los ciclos que mapeaban no eran ciclos visibles de la Tierra. Los mayas rastrearon el ciclo de Venus con precisión de 584 días, un ciclo que requiere observaciones de décadas para ser detectado. Y lo hicieron con error inferior a 2 horas en 500 años. Rastrearon ciclos solares, ciclos lunares, ciclos planetarios, ciclos que ni siquiera tienen nombres modernos porque la astronomía reciente ni reconoce su importancia. Es como si supieran exactamente cuál era la música del cosmos y la mapearan completamente. Los mayas construyeron ciudades enteras basadas en proporciones astronómicas. Las pirámides mayas no apuntan hacia ningún dios específico, apuntan hacia eventos astronómicos específicos. El templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, es un calendario de piedra. Tiene 365 escalones, uno para cada día del año. Pero también tiene patrones numéricos que reflejan ciclos venusianos, ciclos lunares y ciclos que toman miles de años para completar. Pero, y aquí está la parte perturbadora, los mayas no dejaron instrucciones, no dejaron explicaciones de cómo lo hicieron, no dejaron diarios de observación, no dejaron nada además del resultado final. Es como si dijeran, aquí está el código, usted descubre cómo descifrarlo. El calendario maya largo comienza en 3114 a.C. y terminaba en 21 de diciembre de 2012, pero no termina de nuevo, termina, punto final. La cuenta se reinicia y comienza nuevamente. Nadie puede explicar por qué los mayas eligieron exactamente esas fechas, por qué ese punto específico, qué era tan importante que marcara el fin de un ciclo de 5125 años. Los arqueólogos dicen que era solo el final de un ciclo, como nuestro calendario va del 31 de diciembre al 1 de enero. Pero hay un problema. Nuestra cuenta de 365 días coincide con el año solar porque es fácil de observar. La cuenta maya de 5125 años coincide con... ¿qué exactamente? Nadie sabe, porque nadie dejó registros explicando. El análisis moderno del calendario maya revela algo aún más perturbador. El ciclo largo que terminó en 2012 era parte de un ciclo aún mayor, un gran ciclo que dura 26.000 años, el mismo ciclo de la precesión de los equinoccios, el mismo fenómeno astronómico que los incas de Machu Picchu parecen haber conocido. Los mayas, separados por continentes, en una época diferente, en una civilización diferente, mapearon el mismo ciclo cósmico. ¿Pero cómo? ¿Cómo dos civilizaciones que no tuvieron contacto llegaron al mismo conocimiento astronómico fundamental? En Indonesia existe un templo llamado Borobudur, construido en el siglo VIII. Es la estructura religiosa budista más grande del mundo. Contiene 504 estatuas de Buda. Cada una es idéntica en apariencia. Cada una está en posición específica. Cuando camina por el templo, ve solo una estructura religiosa común, un lugar de oración, un lugar de contemplación. Pero cuando lo mapea digitalmente, las 504 estatuas revelan un patrón. En 2015, un investigador llamado Glenn Peoples utilizó modelado 3D para mapear la posición exacta de cada una de las 504 estatuas. Cuando los datos fueron trazados en 3D, las estatuas no formaban un patrón 2D visible desde el suelo. Formaban una proyección tridimensional en el espacio, específicamente una proyección de un cuerpo celeste específico, de uno que no se puede ver de la Tierra, de uno que ocupa un punto específico en el espacio intergaláctico. La estructura entera, cada estatua, cada posición, cada detalle, fue construida como un mapa 3D de algo en el cielo, pero no de algo que pueda ver de pie en el suelo, de algo que solo es visible en realidad virtual, con tecnología moderna. Borobudur fue construido hace 1200 años, en una época cuando la tecnología 3D no existía, cuando las computadoras no existían,
cuando los telescopios no existían. Sin embargo, alguien, muy deliberadamente, construyó una estructura cuya función completa solo podría ser comprendida con tecnología moderna. O conocían una forma de ver en 3D que perdimos. O sabían que alguien vendría después y tendría esa tecnología para decodificar el mensaje. Machu Picchu apunta hacia el espacio. Las estructuras sauditas apuntan hacia el espacio. Las pirámides egipcias codifican proporciones cósmicas invisibles a simple vista. El calendario maya mapea ciclos que toman miles de años para completar. Borobudur es un mapa tridimensional construido para ser decodificado por tecnología futura. Ninguna de estas civilizaciones tuvo contacto. Separadas por continentes, por miles de años, por tecnología incompatible, pero todas crearon estructuras que solo tienen sentido si se ven desde el espacio, si se comprenden a través de matemática cósmica, si fueron construidas por alguien que sabía exactamente cómo funcionaba el universo. Hay dos posibilidades. Una, la coincidencia más extrema de la historia. Cada civilización, independientemente, descubrió la proporción áurea. Cada una, independientemente, mapeó ciclos cósmicos imposibles de detectar. Cada una, independientemente, decidió codificar esa información en estructuras permanentes visibles solo desde el espacio. ¿La probabilidad matemática de esto? Incalculable. O, alguien dejó instrucciones. Instrucciones que fueron seguidas a través de los siglos, instrucciones que fueron codificadas en ciudades, en templos, en números, en alineaciones celestiales. Y esas instrucciones fueron dejadas propositalmente para ser descubiertas cuando nosotros, la primera generación con tecnología de satélite y computadoras, finalmente pudiéramos verlas. La ciencia oficial prefiere la primera respuesta, coincidencia, porque la segunda respuesta implica que alguien estuvo aquí, alguien que entendía el universo, alguien que sabía que volveríamos un día, y alguien borró propositalmente los registros de cómo se hizo esto. Porque cuando junta los datos, cuando ve el patrón completo, la pregunta que emerge no es ¿cómo sucedió esto? La pregunta es mucho más perturbadora. ¿Quién estuvo aquí? Y la respuesta que la ciencia teme dar es alguien que aún podría estar.